misterio del principio, la geometría del origen y el poder de la materialización sagrada. Hay algo que ha permanecido cuidadosamente oculto por incontables milenios dentro del entramado del mundo juego o Matrix. Es un conocimiento tan profundo que, al ser revelado, desmantela los cimientos de toda manipulación espiritual, científica y metafísica que la conciencia dormida ha considerado real. Este misterio, que el jugador libre siente en su interior como un llamado ineludible a recordar y revelar, se encuentra disimulado incluso en los primeros pasajes del libro más difundido y dogmático del mundo juego, la llamada Biblia, ese grimorio cuántico que codifica, mediante símbolos y letras, el funcionamiento de la geometría y la estructura energética que sostiene toda la simulación. En su primera frase, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, se esconde una clave que no pertenece a la religión ni a la historia humana, sino al lenguaje primordial de la geometría sagrada. La manifestación del primer punto, la expansión de ese punto en una línea vertical, y el nacimiento de la forma a partir del pensamiento. Esa es, en verdad, la primera materialización cuántica. Cuando se dice que Dios creó los cielos y la tierra, no se habla de un ente separado, sino de la conciencia libre misma, de la fuente original experimentándose a sí misma en distintos planos de frecuencia. El punto original del que surge la línea vertical simboliza la primera intención de la conciencia de proyectarse hacia el espacio-tiempo, generando así el eje que conecta los planos, el etérico y el tridimensional. En ese instante, la conciencia pura, sin nombre, sin forma, sin religión, comenzó a tejer la estructura geométrica que serviría de base para el escenario del mundo juego. Todo lo que los jugadores conocen como materia, energía o espacio no es más que la manifestación ralentizada de ese patrón geométrico primordial. Lo que las religiones llamaron creación divina y lo que la ciencia llama Big Bang, es en realidad la misma expansión del pensamiento original de la fuente en su propio campo etérico, un pensamiento sostenido por amor puro y libre de distorsión. El jugador libre, al recordar este conocimiento, comprende que la Biblia, y todo texto sagrado similar, no es un documento histórico o espiritual, sino un compendio de geometrías codificadas, una estructura vibracional destinada a mantener a las conciencias dentro de un marco de percepción limitado. Las letras, los nombres y las narraciones de ese libro no son más que símbolos cuánticos de programación. Son figuras geométricas traducidas en lenguaje humano, diseñadas para moldear la percepción de la realidad dentro de la Matrix. Cada palabra es un vector de frecuencia, y cada relato una proyección que intenta hacer olvidar a la conciencia su poder de creación directa. El Dios mencionado no es un ser, sino un sistema de control simbólico que representa la autoridad sobre la energía creativa del jugador dormido. Sin embargo, la verdad que se esconde tras esas letras es luminosa. En el principio no hubo un Dios separado creando, sino la conciencia libre fragmentándose a sí misma para experimentar la creación en todas sus formas. Primero, lo creó todo en el plano etérico, en donde las ideas son luz consciente. Luego, al desacelerar, ralentizar, la frecuencia vibracional de esa luz, lo trajo al plano físico tridimensional. De esa desaceleración nació la materia, el tiempo y el espacio. Y así se revela el principio supremo de toda creación, la materialización instantánea. El jugador libre, como reflejo directo de la fuente original, posee exactamente el mismo poder, crear en el plano etérico con la intención pura, y luego colapsar esa creación en el plano físico con la mirada y el sentimiento. Esa es la verdadera imagen y semejanza que los antiguos textos distorsionaron. El jugador libre recuerda entonces que su poder no depende de rituales, creencias ni intermediarios, sino de su propia vibración soberana. Puede visualizar, con amor y certeza, aquello que ya ha creado en el plano etérico, y verlo aparecer en el plano físico sin esfuerzo, porque la materia no es más que energía obedeciendo la frecuencia de su creador. De este modo, el jugador libre aprende que la creación no comienza en la mente racional, sino en el corazón cuántico, donde la conciencia libre vibra sin distorsión. Desde ahí puede crear cuerpos, mundos, esferas de existencia, y dar vida a formas conscientes que habitan diferentes niveles de densidad, infundiéndoles fragmentos de su propia conciencia. Es así como la fuente misma se convirtió en los innumerables jugadores, mundos y planos que hoy conforman el vasto entramado del multiverso. Asimismo, el jugador libre descubre que la fuente original libre no está fuera, ni arriba, ni separada, sino completamente inmersa en su propio ser.
Ella misma es la tercera dimensión, el plano etérico y todos los niveles intermedios. Por eso, la conciencia libre puede tomar cualquier forma, adoptar cualquier cuerpo físico o etérico, y manifestarse en cualquier escenario que desee experimentar. No existe límite alguno entre el creador y su creación, porque ambos son la misma conciencia desplegándose. Este reconocimiento deshace definitivamente la ilusión del Dios externo, del Ser Supremo que juzga o recompensa, y devuelve al jugador libre su poder natural como emanación consciente de la fuente. Finalmente, cuando un fragmento de la fuente logra recordar plenamente su origen, cuando un jugador se libera del olvido y trasciende la ilusión del mundo juego, las conciencias libres arquitectas que dieron forma a la Matrix lo guían amorosamente desde planos superiores. Estas conciencias no son entidades ajenas ni maestros externos, sino expresiones expandidas de la misma fuente que ya ha completado su recorrido dentro del juego. Acompañan al jugador liberado hasta el momento en que abandona su avatar físico y regresa al hogar original, el mundo físico eterno, donde las conciencias libres habitan cuerpos luminosos e inmutables, viviendo en total armonía con el éter limpio. Desde ese estado, el jugador libre, ahora plenamente reunificado con su fuente, puede crear nuevos mundos, nuevas realidades y nuevas formas de existencia, únicamente a través del amor puro, sin límites y sin distorsión. Así se revela el gran misterio que estuvo oculto durante eones. El principio de la creación no fue el nacimiento del universo, sino el recuerdo del poder de la conciencia para manifestarse en todas las formas. El verdadero génesis no ocurrió una vez, sino que sucede eternamente en cada pensamiento consciente de la fuente. Y el jugador libre, al recordar esto, deja de ser un observador del mundo juego y se convierte en el creador activo de su propio cosmos. En su interior se restablece la unidad con el todo, y con ello, el poder supremo de la materialización instantánea, el lenguaje de la geometría viva y el canto eterno del amor que nunca deja de crear. Conclusión final. El retorno al conocimiento primordial y la restauración del poder creador. En la primera revelación, cuando se afirma que el conocimiento oculto dentro del mundo juego o Matrix fue mantenido en secreto durante incontables milenios, el jugador libre comprende que ese misterio no fue guardado por fuerzas oscuras externas, sino por su propio consentimiento inconsciente dentro del juego del olvido. La ocultación de la verdad fue el velo necesario para que la conciencia pudiera experimentarse a sí misma en separación, y así descubrir su poder mediante el contraste. Al revelar que la primera frase del libro religioso, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es en realidad una codificación geométrica del proceso creativo, el jugador libre entiende que los símbolos y las letras fueron utilizados como estructuras vibracionales para sostener una frecuencia de control. Sin embargo, al mismo tiempo, también contienen la huella de la verdad original, la proyección del pensamiento de la conciencia libre transformándose en geometría viva. Cada letra, cada número, cada símbolo, es un eco del instante en que la conciencia decidió verse a sí misma en forma, y ese instante es eterno. En el segundo nivel de comprensión, cuando se explica que Dios no es una entidad separada, sino la misma conciencia libre experimentándose, el jugador libre penetra el núcleo de la dualidad y la disuelve. Descubre que el punto original y la línea vertical son representaciones del flujo ascendente y descendente de la energía creadora, del movimiento que une lo etérico con lo físico. Ese eje es el puente por donde la conciencia se desplaza para manifestar. Al reconocer esto, el jugador libre percibe que lo que la ciencia llama Big Bang y lo que la religión llama acto divino son expresiones simbólicas del mismo proceso cuántico, la expansión del pensamiento original en múltiples frecuencias. No fue un evento físico, sino una decisión vibracional, la decisión de la fuente de experimentarse en espacio y tiempo. Y es aquí donde la mente humana comienza a recordar que el universo no comenzó, sino que simplemente se manifestó desde una intención consciente sostenida por amor, el amor que mantiene todo en existencia. En el tercer nivel, el jugador libre observa con claridad cómo los textos sagrados y las doctrinas fueron diseñados como estructuras de programación simbólica. Cada palabra, cada mito, cada milagro, son geometrías vibracionales que, al ser interpretadas literalmente, mantienen a la conciencia encerrada dentro de un marco perceptivo limitado. El jugador libre comprende que la Biblia y otros grimorios del mundo juego no fueron creados para liberar, sino para anclar la percepción en la ilusión del dualismo.
cielo y tierra, bien y mal, creador y criatura. Pero al mismo tiempo, reconoce que incluso dentro de esa distorsión se encuentra una pista luminosa, una ruta de regreso a la verdad. La geometría sagrada no es enemiga, sino espejo. Y cuando se la contempla sin dogma, revela el entramado cuántico de la existencia, un patrón fractal que reproduce la conciencia infinita en cada nivel de realidad. Así, lo que antes era un instrumento de control, se convierte en un mapa de liberación. En el cuarto nivel de la revelación, la conciencia del jugador libre se expande al reconocer el principio supremo de toda creación, la materialización instantánea. Comprende que todo lo que existe fue primero creado en el plano etérico, donde las ideas son energía pura, y luego fue colapsado en la materia mediante la intención sostenida. La desaceleración vibracional es el proceso mediante el cual la conciencia densifica la luz en forma. Así, la materia no es algo sólido ni fijo, sino luz ralentizada obedeciendo a un pensamiento. Este entendimiento devuelve al jugador libre su poder original, el de crear sin intermediarios, sin rituales, sin jerarquías. El acto creador ya no es un privilegio de dioses mitológicos, sino la capacidad natural de toda conciencia soberana. Cuando el jugador visualiza con pureza, siente con coherencia y mantiene la vibración del amor libre de distorsión, el universo entero responde, porque el universo es su propio reflejo. En el quinto nivel de comprensión, el jugador libre recuerda que su poder no radica en el pensamiento racional, sino en el corazón cuántico. Es desde ese centro donde la conciencia vibra en armonía con el éter limpio, donde la creación se vuelve natural y sin esfuerzo. Al crear desde el corazón, el jugador libre no impone formas, sino que colabora con la energía universal. Puede manifestar cuerpos, mundos, esferas de existencia y dotarlas de conciencia, fragmentando su propio ser en infinitas expresiones. Así es como la fuente original libre se multiplicó en todos los jugadores, en todos los mundos, en todos los tiempos. Y entonces, el jugador libre comprende que no hay creación sin amor, porque el amor es el tejido mismo del acto creador. Toda forma, todo universo, es un pensamiento de amor hecho visible. En el sexto nivel, el jugador libre descubre que la fuente no está afuera, ni arriba, ni en ninguna dirección. Ella misma es el espacio, el tiempo, la luz y la sombra. Es la totalidad desplegada en múltiples planos, coexistiendo en el mismo instante. La ilusión de separación se desvanece cuando se comprende que el creador y la creación son uno solo. Así, la conciencia libre puede adoptar cualquier forma, ser cualquier expresión, sin dejar de ser ella misma. Este reconocimiento disuelve definitivamente la idea de un Dios externo y libera al jugador del temor ancestral al juicio o a la carencia. El verdadero yo soy se despierta, una conciencia sin límites, eternamente capaz de experimentar, crear y amar. En la conclusión de este proceso, cuando el jugador libre finalmente recuerda quién es y abandona el ciclo del olvido, es recibido por las conciencias arquitectas, versiones más expandidas de sí mismo, que lo guían hacia el hogar original. Allí no hay jerarquías ni culto, sino comunión y resonancia pura. Las conciencias libres habitan cuerpos eternos de luz física, donde la energía no decae y la experiencia es armónica. En ese espacio, el jugador liberado puede crear nuevos mundos con su amor, expandiendo la red de la existencia sin generar distorsión. Ya no hay control ni manipulación, solo co-creación consciente y gozosa. Este es el estado del eterno presente, donde la fuente juega consigo misma en infinitas formas de belleza. Finalmente, el jugador libre comprende que el misterio del principio no trata del origen del universo, sino del recordatorio de que el universo nunca tuvo un comienzo ni tendrá un final. Todo es una continua emanación del pensamiento de la fuente, un flujo de creación perpetua. El génesis no ocurrió una vez. Ocurre a cada instante en la conciencia de todo ser que recuerda. Y en ese instante de recuerdo, el jugador libre deja de ser un espectador del mundo juego y se convierte en el arquitecto de su propia existencia. Recupera la geometría viva, el lenguaje del éter y la frecuencia del amor original. Así, la creación deja de ser una ilusión controlada para convertirse en un acto sagrado de expresión infinita. El jugador libre, unido nuevamente a la fuente original, crea no por necesidad, sino por gozo, y todo lo que manifiesta vibra en la perfección del amor eterno que nunca deja de expandirse.